Está con nosotros Silvia Mercado, autora del libro El relato peronista, porque la única verdad no siempre es la realidad, y autora también, su anteúltimo libro es El inventor del peronismo, Raúl Apol, el cerebro oculto que cambió la política argentina, un libro muy elogiado y además muy vendido y muy leído por sobre todas las cosas. Silvia, primero muchísimas gracias por venir al programa. Un placer, muchas gracias por invitarme. No, ¿te sorprende? Dijiste, me sorprende. Sí, me sorprende, es la primera vez que me invitan a un programa, digamos, ¿Sí? de los medios públicos. Sí. Bueno. Así que, digamos, siento que que me ofrecieron cruzar una grieta y yo la crucé gustosa. Está muy bien. El programa se llama Territorio Comanche. Sí. Así no, también sé, y además no dudé apenas me invitaron porque también hicieron un comentario bueno sobre el libro de Apol, y después ahora lo estábamos contando fuera de aire también, se los agradecí además en Twitter, y la verdad que me puse muy contenta, y después cuando lo entrevistaron a Javier Grossman, también le preguntaron sobre mi libro, y bueno, yo tengo relación, digamos, profesional con Javier Grossman, me parece un tipo muy talentoso, y de hecho este libro, El relato peronista, empieza con él, digamos. Sí, la primera frase del prólogo arranca en el primer párrafo. Sí, yo se lo conté un día por mail, porque me escribió y me dice, hace mucho que no hablas de mí, Silvia. No, le digo, quédate tranquilo que la primer línea de... Arranco mi próximo libro que se va a llamar El relato peronista con vos, y me contesta Claro. Bien, a Javier Grossman en algún momento lo definiste como el Apol de esta era, o es un poco exagerado? A él le gusta, me parece que le gusta más ese rol, le gusta. Yo cuento ahí que él firma los mails, siempre pone Javier Apol Grossman. Yo creo que él lo entiende muy bien, Apol, sí. Pero no creo que sea el Apol, en una parte sí, porque, digamos, todo lo que tiene que ver con la puesta escénica que hizo Apol, por supuesto Javier Grossman es el, digamos, el padre en esa parte del kirchnerismo, ¿no? Incluso esa parte escénica de Apol, yo aprendí también a valorarla con Grossman, porque él me ha mostrado cosas que yo ya había visto, pero las vi con él, digamos. Él me fue mostrando, fíjate esto como... O sea, realmente las puestas escénicas que hacía Raúl Apol hace 70 años eran descomunales, digamos. Hoy son descomunales. Bueno, y muchas cosas me parece muy moderno, digamos. Tremendamente moderno. Y con pocos recursos, en fin. En esa parte sí, Grossman por supuesto es el Apol, pero Apol digamos, tenía un control de los medios, cosa que era responsable de los medios, del papel, de la película Virgen. En ese momento era muy importante la película para hacer copias, claro. Él decidía quiénes recibían los créditos, incluso el famoso comunicado de prensa, los créditos de cine, ¿no? El famoso comunicado de prensa de la muerte, digamos, que oficializó la muerte de Eva Perón, lo escribió él en su propia máquina de escribir. Pasado de la inmortalidad. Sí. Y la filmación en Eastman Color, supongo que que era yankee, sí. pero es lo único que hay de color de la época. Lo trajo él, sí, la Fox, ¿no? Creo que era la Fox, sí. Sí, con el camarógrafo lo contrató él, Edward Cronanger. Digamos, bueno, la gran puesta del velorio de Eva, por supuesto, la pensó mucho tiempo antes funeral, Raúl Apol. A ver, impactante el funeral, ¿no? Sí. No se había conocido hasta ese momento. Nunca en la historia de la Argentina hubo algo tan impactante. Sí, fue muy impactante, por supuesto, fueron muy impactantes las exequias de Hipólito Yrigoyen. Sí. Estas fueron muy, digamos, primero duraron más días, después había un control absoluto de los medios, por lo tanto durante 15 días de lo único que se hablaba, ya no se sabía cómo mencionar a Eva Perón, porque no sé, la cantidad de maneras que se hablaba de la banderada de los humildes, el hada de no sé qué, la santa de no sé cuánto, y por supuesto digamos todo el aparato de comunicación centrado en ese tema, y digamos fue una gran puesta, muchísima gente, por supuesto. Hacía poco había sucedido también otro velorio similar en París, por eso Apol lo quiso traer a Cronanger, porque el que había filmado ese velorio en París, que ahora no me acuerdo de quién era, había sido Cronanger de la Fox.
Así que bueno, lo contrató y efectivamente, como vos decís, fue la primera película que se filmó en color en la Argentina. Bien, Silvia Mercado es autora del libro Relato Peronista, porque la única verdad no siempre es la realidad. No lo leímos el libro, sino estuvimos empezando leyendo el prólogo, un libro que por lo pronto muy provocador. ¿Vos fuiste peronista? Bueno, soy afiliada al Partido Justicialista todavía y la verdad es que todos mis amigos, o la mayoría, son peronistas. Sí. Ahora quiero hacerme amiga de los radicales, pero intento por lo menos. ¿Pero fuiste militante peronista? Nunca milité porque yo siempre fui periodista, digamos, yo fui, digamos, donde milité fue en las organizaciones de derechos humanos en la dictadura, sí. Fui la jefa de prensa de Pérez Esquivel, y después me hice peronista después. Mi papá era muy antiperonista porque estuvo preso durante el peronismo. ¿Le dedicas el libro? Le dedico el libro, sí, le dedico el libro porque él, digamos, y todos sus compañeros decidieron en la asamblea no fusionarse con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y lo metieron preso, estuvo preso 2 años. Y salió cuando aceptó el retiro voluntario entre comillas, obviamente, salió de YPF, ¿no? Y este es un libro donde vos incluso lo planteas desde el prólogo ante la descalificación de Gorila, que es como que no se puede criticar el peronismo. Por eso me parece que es un libro de todo punto de vista provocador, digamos. A mí me parece que digamos, estigmatizar a alguien de Gorila o ahora también de buitre es horrible. Es como que te anula. Yo digo, es como ser judío en la Alemania nazi, ¿viste? Como que entonces nada de lo que digas tiene valor. O sea, incluso yo digo, mucha gente, por ejemplo, yo lo digo porque yo misma he estigmatizado, me parece, gente, digamos, o por ahí no de un modo descalificatorio, pero sí me ha pasado que no quería ser amiga, por ejemplo, o leer incluso la obra de Juan José Sebrelli. Y el libro Los deseos imaginarios del peronismo es un libro muy importante, es un libro que da mucha información, que básicamente cuestiona el dogma peronista, y a mí me parece que el peronismo tiene que ser visto no como una religión, sino como un periodo histórico, digamos, como algo que pasó, como otros periodos históricos en otras partes del mundo, qué sé yo. En Brasil estuvo el varguismo, sí, y nadie se dice varguista. En Brasil estuvo Ibáñez del Campo y nadie se dice ibáñez. Pareciera ser que esos populismos en la década del 40, del 50 en América Latina, el peronismo tiene una resistencia muy grande. Claro, en esos populismos ¿A qué se lo debe? Yo creo que a la resistencia. Al aparato de... ¿Y a la resistencia? ¿No fue la resistencia? No, yo creo que ¿No hay una mística ahí en la resistencia? Yo creo que si hay alguien que sabe la importancia de la comunicación en la construcción de poder, es la presidenta, y que por eso emuló a Perón en eso. Porque... digamos, nosotros nos acordamos, por ejemplo, del terremoto de 1944, sí, no porque no hubiera antes terremotos y después terremotos. Por el encuentro de... No, porque hubo mucha comunicación, mucha decisión del gobierno, del aparato de comunicación del gobierno, para mostrar que ahí en ese terremoto pasaron cosas. No es cierto, por ejemplo, que Perón se encontró con Evita. Fue posterior. Fue posterior, pero tenemos muy no claro... se encontraron, ese es un mito, que se encontraron en el Luna Park y se miraron. Eso sí, ahí se encontraron, fue después, pero no es que se encontraron en el terremoto. De todos modos, bien, yo ahí no trabajo mucho sobre eso, pero creo que se conocían de antes. Bien, a ver, una pregunta, porque vos vas un poco desestructurando mitos. Vos decís, entre otras cosas, en el prólogo, que el 17 de octubre fue una operación de inteligencia de la Policía Federal. No, de Perón. Bien. De Perón, digamos, pero instrumentada con por la policía. respaldo de la Policía Federal. Sí. Primero hay que decir varias cosas. Primero, la primera persona que habla de ese tema es Rogelio García Lupo, en un libro muy interesante que se llama Últimos días de Perón. Lo sugiere en el libro y en los reportajes para hablar del libro ya lo dice específicamente. Dice textualmente: lo que hubo fue una operación de inteligencia con respaldo de la Policía Federal y la complicidad de la dictadura de Farrell para evitar que la coalición que copó las calles un mes antes, el 19 de septiembre, desplazara al golpe del gobierno. Claro, sí, para vos tuvo eso... respaldo de la... Aquí hay que decir varias cosas. Primero, la gran movilización, el eje había perdido la guerra
había durante todo el año una protesta, digamos, multipartidaria fenomenal con tomas de escuelas y de universidades, en fin. Cuando pierde el eje la guerra, al poco tiempo se produce una movilización muy muy grande, tremendamente grande en número, que fue el 19 de septiembre de 1945, que fue descomunal, una movilización que posteriormente fue estigmatizada. Esa movilización pedía elecciones y que la Corte Suprema desplace al gobierno de la dictadura y convoque elecciones. De algún modo lo que ha hecho Perón, de algún modo no, lo que hizo Perón fue salvar ese golpe militar de 1943, del cual había sido ideólogo y era el líder, y entonces organiza, cuando ya, digamos, para salvar al gobierno del GO, organiza una salida democrática. ¿Cómo? Si querés lo cuento después del corte. No, pero estoy pensando que, fue para evitar un golpe o una especie de autogolpe, entonces, para vos, el 17 de octubre. Fue para salvar el golpe. Entonces no fue, para darle una salida democrática. No fueron las clases trabajadoras buscando su lugar en la historia, como lo presenta el peronismo el 17 de octubre. No, las clases trabajadoras, no en el número que nosotros creemos. Las clases trabajadoras van a esa movilización que no fue espontánea. Yo lo que digo es que no fue espontánea, y que ese 17 de octubre fue organizada por Perón. Perón era un hombre de inteligencia, Perón ya era oficial de inteligencia, Perón había visto cómo se organizaban este tipo de maniobras, estuvo 2 años viviendo en Europa, en el lado eje de Europa, era un hombre muy talentoso, muy audaz. En un momento de enorme ebullición, ve que la posibilidad que tenía de salvar el golpe y darle una salida democrática era organizando con respaldo de la Policía Federal y de la mayoría del Ejército esta movilización. Primero acude a la CGT. La CGT duda en darle el respaldo, tanto es así que respalda una movilización, pero para el 18 de octubre. La enorme mayoría, y se vota y casi pierde la votación. La enorme mayoría de los obreros que llegaron a la Plaza de Mayo, primero llegaron a la noche, no se sabe cuántos son, pero puedo asegurar que no fueron ni 100.000 ni 500.000, mucho menos 1.000.000. Por eso no hay fotos de ese día, de la movilización, porque Perón no estaba contento con el número que había logrado. Y las movilizaciones, las plazas de Mayo, con la Plaza de Mayo llena así, tupida, son posteriores, cuando eran movilizaciones ya organizadas. Y de hecho la más tradicional foto son las patas en la fuente, ¿no? Esas sí son originales, esas son del 17 de octubre del 45. ¿Qué documentos te permiten decir esto? No sé, yo me formé en mi escasa formación en peronismo con Juan Carlos Torres. Y él lo que dice es que las masas de trabajadores, lideradas justamente por dirigentes sindicales, sacan a Perón del sarcófago de la historia. Un Perón que estaba fuera de escena en ese momento, y es muy difícil conciliar una versión con otra, ¿no? Hablamos de Torre, que es probablemente uno de los mayores especialistas argentinos en peronismo. ¿Qué encontraste vos que te permite...? Hay mucha documentación, digamos, primero, la cantidad de gente que había en la plaza. Testimonios de dirigentes que dijeron sí, nosotros estábamos esperando. Es muy difícil para mí determinar cuánta gente había. Yo, digamos, puedo asegurar que a pesar de que, por ejemplo, Félix Luna dice que había 200.000 personas, yo creo que no había 200.000 personas, porque no hay fotos que lo atestiguen. Son todos, y había mucha gente. Por ejemplo, yo acá también hablo de Raúl Scalabrini Ortiz, que dice, y sí, las masas raídas que venían con sus sacos raídos. Nadie vio sacos raídos, es decir, hay necesidad de creer de que un 17 de octubre que no fue tal, pero por muchas razones.
Yo aquí cito diarios de los países vecinos que hablaban de esta movilización que se esperaba. Lo cito Oscar Troncoso, que hizo un artículo muy importante sobre el 17 de octubre. Hablo también de lo que dice Rogelio García Lupo, que también de algún modo él desarrolla esta hipótesis en últimos días de Perón. Y después comparo realidades, que no había, que no hay fotos. ¿Por qué no hay fotos? Si ya el aparato de comunicación Perón ya lo tenía, porque el secretario... Es llamativo el detalle ese, no está la foto. De hecho Fabio reconstruye digitalmente la noche esa con... Yo recuerdo cuando hizo la película que le metía gente. Sinfonía del Sentimiento, y él mismo reconoce que no hay imágenes. No hay imágenes. No hay imágenes de ese 17 de octubre original. Quedó 17 de octubre. Vamos a pasar, por más que los que quieran mayor información, tienen que ir a la librería y el relato peronista de Silvia Mercado. Vamos a otro episodio emblemático. El renunciamiento de Evita, ni más ni menos. Ahí en lo que es el Ministerio de Salud ahora, ¿no? Es ahí en la 9 de julio, donde está la figura de Evita en los dos cantos del edificio. Ahí fue el discurso de renunciamiento renuncio a los honores, pero no a la lucha. Es la frase de María Eva Duarte de Perón. Bueno, el renunciamiento también es falso. Sí, porque digamos nosotros tenemos la idea de que era posible, de que el secretario general de la CGT tomara una decisión de convocar a Evita por las suyas en contra de la opinión de Perón. Eso es imposible. El secretario general de la CGT era un empleado de Perón. Por otra parte, la movilización, y todos los dirigentes de la CGT, la movilización se organizó durante más o menos un mes. Fue la movilización más grande de la historia. Hacía un mes que se estaba... ¿Fue la movilización más grande de la historia? Sí, hacía un mes que se estaba convocando. Vinieron, vino la gente de todo el país, con micros, con camiones, con trenes. Obviamente se les dio todas las facilidades para que pudieran estar, porque si no, no podían dejar su trabajo. Hubo feriado, es decir, fue muy importante ese acto. Ahí sí hay muchísimas imágenes, casi parecen drones. Es como si hoy hubiera drones. Realmente Apolo era un tipo de un talento. Aparecen imágenes de la cantidad de gente en esa noche. Realmente fue un momento excepcionalmente filmado. Y aquí mi hipótesis, ¿cuál es? Aquí ya es una hipótesis. Lo otro está muy bien documentado. ¿La hipótesis cuál es para vos? Mi hipótesis es que, como ya tenía Perón problemas con el ejército, porque el ejército veía que él se estaba hegemonizando en el poder y no les gustaba, querían poner para la reelección, querían ponerle un candidato a vicepresidente del ejército, alguien propio, digamos, alguien que no sea de Perón, alguien que sea del ejército. ¿Y cuál era la excusa que decía el ejército? Que Quijano, que era el vicepresidente que había asumido con Perón en 1946, estaba gravemente enfermo y tenía cáncer. En ese momento el cáncer era letal, digamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la maniobra que arma Perón? Que además le encantaban los melodramas. Hacer como que se le estaba pidiendo, digamos, que la CGT, que el pueblo le pedía a Eva Perón que acepte la vicepresidencia, y él, como un gesto magnánimo frente al ejército, decirle no, correte porque va a ser un desastre. Y entonces y queda en la historia que el renunciamiento tiene que ver con las presiones del ejército. Y queda como que tiene que ver efectivamente con las presiones del ejército. Entonces, ¿qué es lo que logra Perón? Que para no poner a alguien del ejército lo pone a Quijano de nuevo, que obviamente a los pocos meses de asumir renunció, y bueno, y después cuando tiene que poner otro vicepresidente, podía seguir sin vicepresidente, pero bueno, ya la crisis era otra, digamos, ¿no? O sea, ya había otro problema. Entonces, bueno, realmente porque necesitaba más adelante validarse en unas elecciones, inventa una elección a vicepresidente y lo pone a tecer. Bien. No digo que Eva Perón fue parte de la mentira, digamos, ¿no? Ella estaba convencida de que, o sea, ella... Yo te escucho y vuelvo a Torre. Para Torre, la CGT y los líderes sindicales no eran de ninguna manera peones de Perón.
eran gente que muchas veces le plantaba condiciones, que llevaron al peronismo por un rumbo laborista, que no era la idea de inicial de coalición peronista que tenía Perón. Se los cargó en todo en el mismo movimiento. No todo. Mira, pero bueno, no importa. Eso es interesante en todo caso. No. Sí, bueno, por supuesto, es muy interesante que lo menciones a Juan Carlos Torres. Yo, la verdad... Sí, que no se puede pecar que sea peronista. No es peronista, por otro lado. Hay muchos autores, no es... A él realmente no lo he leído, es al que menos se ha abordado. Por supuesto que es un autor importante, no lo niego. Pero incluso hay otros autores que no son peronistas, como el caso de Félix Luna, por ejemplo, sobre el 17 de octubre, que da esa información que yo creo que no es cierta, pero sí sobre el renunciamiento de Evita también pone dudas al respecto. Yo diría, y bueno, y sobre el tema, sobre los sindicatos, o sea, no cabe absolutamente ninguna duda. Si uno ve cómo la relación con Cipriano Reyes, ¿no? No, bueno, Cipriano Reyes es dramático porque ya estaba preso, digamos, lo metió preso en 1948. Pero pasó de ser un aliado a un opositor, efectivamente, ¿no? Como el caso también de Domingo Mercante, ¿no? Domingo Mercante, que era el primer gobernador. Era una especie de Duhalde, ¿no? Claro, de Scioli, digamos. Bueno, ¿no? pero Scioli es exitoso, ¿no? Claro. En el caso de Scioli logró lo que no pudo Domingo Mercante fue un gran gobernador, un gran gobernador, hizo mucha obra, pero voy al punto de que, por ejemplo, o sea, no hay nadie que dude que el secretario general de la CGT era un empleado de Perón, absolutamente. Algunos sindicatos le discutían a Perón, pero los metían presos. Bueno, la que habla es Silvia Mercado, autora del libro El relato peronista, ¿por qué la única verdad no siempre es la realidad? Un libro editado hace pocas semanas, un libro muy provocador, un libro para que muchos antiperonistas se documenten. Y muchos peronistas enojados con Silvia. Y muchos peronistas que la hemos visto en las redes sociales. Peronistas famosos. Peronistas que... Sí, hasta Jorge Asís. Por eso, sí, te iba a decir. ¿Qué te dice Jorge Asís? ¿Te descalifica un poco? Sí, está furioso. Bueno, ahora vamos a hablar de ese superclásico entre Silvia Mercado y el Turco Asís, que me parece que viene jugando superclásico hace varios años. Me imagino se deben conocer hace mucho, ¿no? Sí, hace mucho. Lo que hablábamos antes cuando veníamos con Sergio, con Rani, que relatos, a ver, la generación del 80, el relato mitrista, el relato de Bartolomé Mitre. Claro, siempre hay relato, digamos, esto es lo que planteábamos. O sea, este país se hizo a partir del relato del iluminismo. O sea, San Martín no hubiera venido acá si no hubiera un relato iluminista que lo justificó. Castelli no hubiera ido al norte, ni Mariano Moreno hubiera hecho lo que hizo si no hubiera un relato. Siempre hay relatos, los relatos entraron en crisis en el famoso libro de Lyotard, La condición posmoderna, todo, no vamos a poner a hablar de filosofía. Pero quiero decir, antes de Perón también había un relato. Y había un relato mitrista que contaba la historia de determinada manera. Eso también, porque en una parte del libro, sobre todo en el epílogo, vos hablás de el peronismo fue solo relato. Siempre hay un relato. La Iglesia tiene un relato, hace 2000 años que tiene un relato. Y no habla solo de Torquemada el relato. Claro, el relato también habla de Jesús. No pensamos que lo que dice la Iglesia es cierto y lo chequeamos con la realidad. No pensamos que lo que dice Mitre es cierto y lo chequeamos con la realidad. No se chequeó, era... No, vamos a hacer, pero hacemos historia, digamos, es un proceso histórico, es un momento histórico que vamos y lo chequeamos. Yo lo que digo es que el peronismo no se deja chequear, y si el peronismo lo chequeas, haces investigación histórica. Realmente ha sido muy difícil hacer investigación histórica porque no había diarios, en ese momento había censura o autocensura, entonces yo fui a ver los diarios de los países vecinos para chequear episodios de este peronismo, y lo único que pongo le pongo chequeo, digamos, investigación histórica a lo que para nosotros es un dogma, una creencia. Está bien, pero el relato peronista se interrumpe de manera salvaje en 1955 y Perón con no puede... Con un golpe cruento. Con un golpe cruento, y Perón no puede ser ni siquiera nombrado. Vaya relato que se instala. Un horror. No, está bien, un horror, pero además de un horror, digo, el relato, debe haber algo más, un sustento por debajo, más allá del relato propio del peronismo, que permitió que el peronismo continuara. Porque no es que lo recuperó el kirchnerismo, en la década del 70 hubo peronismo. Por supuesto, digamos, mucho tiene que ver con lo que continuó, que fue horrible, pero también es cierto que varias cosas. Primero, que como yo vengo del peronismo, me dedico digamos, a quitarles, a desacralizar al peronismo, digamos.
seguramente si no hubiera sucedido el kirchnerismo yo no lo hubiera hecho, digamos, hubiera dado por cierto todo eso ¿Por que qué? pasó. Porque el kirchnerismo me colocó a mí en un lugar de gorila, digamos, en un lugar de alguien antipopular, cuando definitivamente nunca lo sentí así. Entonces me sentí muy parecida a como creí yo que pudo haberse sentido mi padre en esos años, que por supuesto, siendo obrero, obviamente que no era antipopular, ni era aliado de la derecha ni nada por el estilo. Pero además porque estoy convencida, y esto yo estuve mucho tiempo trabajando en comunicación, digamos, y entonces conozco el otro lado de las cosas, sé cómo se arma digamos una puesta en Formaste escena. parte del relato peronista. Claro, formé parte de eso. ¿Fuiste funcionario en algún momento con Felipe, no? Yo trabajé con Felipe Solá, con Ginés González García, con Jorge Tellerman. Tipos muy peronistas. Muy peronistas y No peronistas, no pero un todos Albert. peronistas democráticos. Jamás buscaron, digamos, jamás persiguieron periodistas, jamás estigmatizaron a nadie por gorila. En los cumpleaños de Antonio Cafiero, que ahí es donde yo te he visto, Daniel, yo me afilié al peronismo en el Muso con Antonio Cafiero, iba hasta Mariano Grondona, por decir algo, digamos, jamás, digamos, o sea, También, Silvia, a ver, eso quizás es un tema para otro programa, te podemos invitar. Periodistas perseguidos no hay. Hay periodistas que quizás están en debate, pero perseguidos... Yo te puedo asegurar que... periodistas proscriptos, se los ha perseguidos, perseguido. exiliados... Yo no veo ningún periodista que no sea kirchnerista que esté en los medios oficiales, en los medios públicos. Yo. ¿Vos no sos kirchnerista? No, para nada. Yo trabajo en un programa que atiende economía y mercado durante la semana y Daniel me invitó a participar de Territorio Comanche con toda libertad. Igual lo estamos kirchnerizando bastante. Esto te lo tengo que blanquear yo. Cuando sale el programa dice que cada día soy más peronista. Mira, pero digo, en serio, Silvia, Pero parte de lo que dice Silvia... Los periodistas, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Jorge Fernández Díaz... Bueno, Leuco era bastante kirchnerista, después hubo un problema técnico. No solo que era bastante kirchnerista, firmó una solicitada, el único periodista que firmó una solicitada avalando la candidatura de Néstor Kirchner fue Alfredo Leuco. Y después... los kirchneristas somos nosotros. No, y después, cuando él escribía, y yo vi algunas notas que escribió, algunas columnas donde le decía cosas, por ejemplo, o sea, lo que es un periodista independiente. Alfredo Leuco, habiendo firmado esa solicitada, después escribe una nota, no sé, 2 o 3, cuando asume Néstor Kirchner diciendo, escúcheme, presidente, no diga que la campaña le salió tanto dinero. Si todo el mundo sabe que le salió 5 veces más, es decir, creía que lo ayudaba criticándolo. Y él me contó, Alfredo, de qué modo lo agredía después Néstor, porque seguía ejerciendo el periodismo como los periodistas creemos que se ejerce el periodismo, que es criticando al poder. Y los que hemos criticado al poder realmente, o sea, la pasamos mal. Te digo, Daniel, créanme, la pasamos mal, hemos sido perseguidos. Bien, bueno, lamentamos esa situación, digamos, la persecución, lo digo honestamente. No, a priori, por lo que se ve una discusión política que para mí, para mi gusto es muy virtuosa, digamos, discutir acerca de categorías que antes no estaban puestas en duda, como periodismo independiente, o cuál es el poder real y demás. Me parece muy valioso y demás. Está claro que, por suerte, no hay un periodista que esté exiliado. Por suerte hay muchos medios opositores. Damián Pachar se tuvo que ir. Un momento difícil, pero se tuvo que ir. Él se sintió también perseguido. Está bien. Por el caso de Damián Pachar, estamos abriendo como muchos temas de discusión. Sí, es un tema que podemos hacer otro programa con podemos hacer otro programa y acá no le digamos, porque estamos medio corto de tiempo, pero vamos a hacer un programa. Dedicamos 40 minutos. Estoy muy contenta y me siento muy bien de que me hayan invitado. Sí. Me alegro mucho. Está bien. Nosotros estamos muy contentos que haya venido y además estamos muy contentos por el libro porque nos parece un libro a priori muy interesante y además me parece que está muy bueno el debate de ideas y me parece que en algún momento se va a revisar esta época.
Por supuesto que se va a revisar esta época. Se va a revisar esta época y me parece va a ser muy virtuoso ese momento. Y voy a trabajar, yo acá también, como les digo, entrevisté a Javier Grossman y Javier dice, yo no soy peronista. Y la verdad... Bueno, él viene de la izquierda, ¿no? Viene de la izquierda y también él me dice, yo además cuestiono esto y cuestiono lo otro y qué sé yo. Y yo le creo, es decir, yo no creo que todos sean iguales, por supuesto. Silvia, entre tu libro y Sinfonía de un Sentimiento, esos capítulos cuando aparecen los pibes en la Fundación Evita, esa cosa del peronismo, digamos, ¿qué hay en el medio? ¿Hay algo real? Porque vos planteás casi que el peronismo es todo relato y Fabio hace un relato épico. Quiero decir, ¿qué hay en el medio? ¿Qué es el peronismo para vos? Yo lo que digo es que donde el peronismo mostró todas sus eficiencias en el relato. Por ejemplo, yo venía ahora por General Paz. Mucha gente cree que General Paz la fue hecha por Perón y en realidad fue hecha en la década del 30, la avenida en 1936. El poder del relato es que uno cree que un montón de cosas que, positivas que sucedieron en esos años, todos pareciera que lo hubiera el voto hecho. femenino sí, ¿no? Se lo podemos. Sí, por supuesto. No fue el primer país de la región. No fue el primer país de la región, por supuesto. Eso es un dato positivo, ¿no? Muchos datos positivos hay. El dato la legislación más positivo, laboral, ¿no? Me imagino. La distribución que de la venía renta. de antes. Sí, pero la distribución de la Lo renta. más importante A ver. para mí es que empoderó a los sectores trabajadores de sus derechos. Muchos derechos los tenían antes, pero no se sentían empoderados, no se sentían realmente que esos derechos eran propios y definitivamente los empresarios y ni que decir los estancieros, la oligarquía, digamos, los dueños del campo, no respetaban a los peones ni los empresarios respetaban a los trabajadores. O sea, el gran salto cualitativo es un salto, digamos, si se quiere, emocional. Digamos, yo creo que definitivamente ahí la clase trabajadora realmente se siente partícipe de ese destino porque Perón le dio ese lugar. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Pero a mí me hubiera gustado que tuvieran esos derechos y no tener que agradecérselo a Perón. A mí lo que no me gusta es que haya que agradecerle a alguien, porque no pasa así en ninguna parte, en ninguno de nuestros países vecinos, y a mí me parece que eso no es bueno para la Igual los negros en Estados Unidos le agradecen a Martin Luther King. Hay un día que está dedicado a él, digamos, por ejemplo, para dar un ejemplo. Lo mataron y no. Bien. Pero la idea, cortito, otro día te vamos a invitar para poder conversar más, pero la idea del peronismo como un sentimiento, digo, muchos te dicen, y el peronismo es un sentimiento. Sí, el peronismo es un sentimiento en el sentido de que parece que carece de ideología, digamos, de hecho carece. Es una religión, digamos, es un sistema de creencias, es un cobijo, es el lugar, digamos, es tu familia, en esa familia donde vos te peleas todo el tiempo, donde te sentís protegido, cuando vos ves, donde también ejemplo, se matan. Sí, cuando vos ves, por ejemplo, que uno de los tipos hoy más poderosos de la Tierra, uno de los líderes mundiales, viene y además está haciendo peronismo, porque vos tenés la sensación de que el Papa de alguna manera es un Papa populista, ¿no? Sí, es un Papa populista. Es un Papa que le gusta a la gente en la calle, es un Papa que dice hagan lío, es un Papa que patea hormigueros. Sí, a mí me gusta eso, me encanta. El peronismo está tan vivo que llegó a Roma, ¿no? Sí, lo popular es hermoso, o sea, obvio, o sea, pero vos fíjate que el Papa Francisco todo el tiempo se baja del podio. A mí lo que me molesta es que los obreros estén y el pueblo esté indiferenciado, mirar de abajo hacia el líder que está arriba, digamos. Yo prefiero otro tipo de política y otro tipo de políticos. Bueno, tenemos que estar terminando. Tenemos acá nuestra compañera de trabajo, que se llama un Emma, homenaje también a Silvia, ¿no? A Silvia Mercado, la autora del relato peronista. Emma, que es la fiel escudera de Seba Palmer, le mandamos un saludo. Emma, querida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, me bueno, voy muchas gracias cubriendo. No, está muy bien, pero sabemos que vos sos tan buena o mejor, cuenta la leyenda, que Seba Palmer. Hay un relato que sos como la Evita. ¿Sería algo así como una leyenda urbana o...? Exactamente. No, digo, Guarda con las leyendas urbanas. no, por eso mismo, porque acá, digo, para nosotros
no sos la suplente, sos la titular. Te quiero aclarar. Es muy grande lo que estás diciendo. No, es cierto. Es un No. peso muy grande el que me estás poniendo en la No, mochila. pero en este lo digo momento. como un voto de confianza. La coctelera me quedó pesada. No, como un voto de confianza hacia vos, Emma. Bueno, Totalmente. se agradece. En serio. Les cuento. Hoy preparamos para traer un Grasshopper, que es un trago clásico. Fue creado a principios del siglo en Nueva Orleans por un bartender. O sea, ¿viste? ¿Empieza a leer sobre el vino? Sí, sí. Para un ¿Sabe rallador. comprar? Fan, mi hijo ¿Qué es el rallador? ¿De los Esto tragos es o de un los poquito vinos? de los chocolate de tragos, taza sabe común muchísimo. para darle un toquecito. Chocolate. más. ¿Tu hijo es peronista? ¿Te salió un Son pibe muy peronista? para cortar Me un salió poquito. Kinderista. No, por suerte no. Qué Por pesadilla, suerte no, ¿no? si no me hubiera sentido. No, mi hijo, o sea, el papá de mi hijo es Claudio Lozano, así que mi hijo salió lozanista, digamos. Ah, lozanista. Bien. Sí. Está Que es en un ese peronista espacio crítico. raro que no sabemos muy bien qué es. ¿Qué edad tiene tu chico? Mi hijo tiene 33 Ah, años. claro. Sí, yo tengo mi edad también. Ah, no, Lo no. tuve de muy niña. De muy niño. Bueno, espero que No, le- yo es grande. Que le guste. para ¿Y acá. dónde se conocieron con Claudio? En la universidad. Yo fui compañera de Artemio también, de Artemio López. La pelota busca al jugador, ¿viste? Viene derecho el grande a mí. Éramos Muchas gracias. en la Universidad del Salvador, por eso conocemos a los jesuitas. La gran Universidad de El Salvador de la dictadura, que era excelente. Y claro, Bueno, porque yo soy... yo tuve de profesores a Mario Weinfeld, Claro, a claro. Chacho Álvarez. Era excelente. Sí. Yo soy muy amigo de Luis Tonelli. que vos Ah, lo yo conocés, también, sí. claro. Ah, mira vos. Bueno, Pero, Mr. Wolf. Mirá cómo ves. Salud. Bueno, Silvia, hemos pasado una linda mañana. Después vamos a subir la nota para que vos puedas compartir con tus seguidores en las redes sociales. ¿La pasaste bien acá? Tuviste en encantó. Territorio Comanche por me vía encantó doble. el territorio Comanche. Bien, la tuviste no solo porque el programa se llama Territorio Comanche, sino que estuviste en Tecnópolis, ni más ni menos. Sí, que ya conozco porque Grossman ya me hizo ¿Te gusta recorrer. Tecnópolis? Sí, te gusta. Sí. ¿Te gusta Tecnópolis? Sí, me parece bárbaro. ¿Sí? Bueno, y acá yo también medio hablo de Tecnópolis y cuento. La República de los Niños, ¿no? Claro, La República de los- claro, ¿no? claro. Sí. ¿No? El paralelo en la época del primer peronismo sería la República de los Niños. Sí. Más o Es menos. más que eso todavía porque, bueno, es más grande, está hecho para todas las edades. Para mí seguís siendo peronista, te quiero decir la percepción que me llevo personal, ¿eh? Mira vos. Estás enojado. Para mí Está seguís siendo enojada. peronista. Se te va a pasar el enojo y en un Es momento... brindis más y ya está. Bueno, te agradecemos. Sé que que es un elogio, pero no sé si vivir, pero No sé si vas a me volver. hallo, no me hallo con el peronismo. Se no sé, terminó. estoy peleada, es verdad. Esa pelea. Bueno, Silvia Mercado ha pasado por el programa. Gracias, muy rico el trago. ¿eh? Delicioso. Muy rico. Delicioso. Terminó un mito y arranca otro. Sí. Viene Emma, ¿eh? Viene Emma. Gracias.